La sangre de Cristo, hay un poder en la sangre de Cristo, porque no solamente nos salva, sino que la sangre de Cristo nos restaura y nos hace libre. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a sentarnos, gracias, por favor. Esta mañana quiero hablarles acerca de decídete y sé libre. Y vamos a leer en Lucas capítulo 4, 18 al 19, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién está el Espíritu del Señor? Sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En este pasaje encontramos un proceso de sanidad y de liberación. Dios, a través de esta palabra, nos está diciendo que hemos sido enviados, hemos sido escogidos. Y en este pasaje nosotros encontramos 6 palabras claves, que son salvación, sanidad, liberación, iluminación, empoderamiento y activación. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? El Espíritu del Señor está. Vamos a repetir. El Espíritu del Señor está sobre mí. Tenemos que tener claro que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros. Él nos ha ungido. Ahora, cuando el Señor hace esto, lo hace porque tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Tú no estás aquí en la tierra, ni yo estoy en la tierra por casualidad. Nosotros estamos con un propósito divino. Nosotros estamos aquí con una misión. Nosotros estamos aquí porque a Dios le plació escogernos y hay un propósito extraordinario con nuestra vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, sobre todo los jóvenes en este tiempo, donde el enemigo ha querido robarles la mente, ha querido robarles, destruirles sus emociones. Estamos viviendo tiempos difíciles. Los psicólogos y los psiquiatras no tienen cupo para atender a tantas personas que están presos de la ansiedad, de la depresión. Y este versículo nos está diciendo que el Señor nos ha ungido para vendar al que tiene el corazón quebrantado, para darle libertad al cautivo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que encontrar ese enfoque, encontrar la manera, buscar en intimidad con Dios, que el propósito de Dios se cumple en mi vida y cómo yo voy a ser ese instrumento de Dios para la vida de otras personas. En la semana pasada, antepasada, sí, en medio de, estábamos en las vacaciones, las pequeñas vacaciones que tomamos, y me llamaron 3 mamás con situaciones con sus hijos de depresión, de ansiedad, y hubo un momento que se quebró mi corazón y yo le decía: Señor, por favor, danos esa estrategia, danos eso,
esa clave para nosotros poder ayudar a esos jóvenes. Qué mentira tan grande la que el enemigo está haciendo en esta época. Pero Dios se va a glorificar en medio de toda esta tormenta. Dios va a traer paz a los corazones de nuestros jóvenes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y bueno, con estas 6 palabras que el Señor nos está regalando a través de este versículo, está diciéndonos que Él tiene salvación y tiene liberación para cada uno de nosotros, y lo hizo a través de su Hijo Jesús. Porque Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre para tomar tus pecados, mis pecados, llevarlos a la cruz y darnos libertad y hacernos hijos de Dios. Ya no necesitamos intermediarios, tú y yo podemos tener acceso al Padre porque Jesús nos justificó. Así que si yo les pregunto, si tú mueres hoy, cosa que no va a suceder, ¿irías al cielo? ¿Cuántos dicen que sí? Iríamos al cielo derechito en el nombre de Jesús, lo creemos, ¿verdad? Porque Jesús nos ha justificado. Pero nosotros seguimos en esta tierra, y en esta tierra ¿qué hay? Pecado, ¿verdad? Hay pecado y el pecado nos contamina, ¿verdad? Es difícil vivir sin pecar. El único que estuvo aquí que no cometió pecado fue Jesús. Los demás somos pecadores, ¿verdad? Todos los días nos ensuciamos los pies. Por eso es importante que todos los días vayamos a la presencia de Dios y nosotros podamos decirle: Señor, hice esto mal, y limpiarnos todos los días en esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Entonces tú dirás: bueno, pero ¿cómo que yo voy derechito para el cielo y todavía hay áreas en mi vida que no están totalmente santificadas? Tú y yo estamos en un proceso de santificación que no es fácil. Pero la palabra dice que ya hemos sido justificados por Cristo. En otras palabras, mi espíritu está siendo salvado por Jesús. Estoy siendo salvado en mi alma y seré salvado en mi cuerpo en el nombre de Jesús. La santificación nos salva, ¿verdad? Cuando lo que hizo Jesús fue salvar nuestra alma. Y la palabra de Dios salva, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios vivifica. Pero, siempre hay un pero, las obras de la carne, ¿verdad?, traen muerte a nuestra vida. Y la palabra de Dios dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales dice el Señor: os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces tú y yo decimos: ¿y entonces y ahora qué? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer para lidiar con todos estos pecados que acabo de mencionar? ¿Cómo voy a hacer si yo todavía no estoy alineada
todavía no estoy alineada con la voluntad de Dios. Todavía cometo pecados, todavía entristezco al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de aquí somos honestos lo suficiente para decir todavía hay áreas de mi vida en las que estoy lidiando? Hay áreas de mi vida en las que todavía me duelen, ¿verdad? Si tú estás teniendo una situación de lucha, de adicción, quieres cambiar y no lo logras, te duele hacerle daño a tu esposa, cuando la gritas, cuando la maltratas con palabras, cuando la tratas mal, cuando el hijo le desobedece a sus padres, cuando no honra a sus padres, cuando el vicio por el licor, por la droga me domina, cuando la idolatría me atrae, cuando todavía mis ojos, los hombres, me bailan cuando pasa una mujer por mi camino, cuando no puedo dejar esa relación con esa persona que está casada, o cuando no puedo dejar de fornicar con mi novio, porque creo que si yo dejo de fornicar, entonces él me va a dejar, ¿verdad? La mentira del enemigo es esa mentira que tiene a la juventud de hoy en día atrapados, ¿verdad? Yo le digo al Señor, yo siempre digo, Dios mío, si yo te hubiese conocido al principio, me hubiese evitado tantos dolores. Porque el enemigo, su principal arma es la mentira. Y la mentira que el enemigo tiene es que si nosotros no satisfacemos la carne del novio o de la novia, entonces me va a dejar. Mentira del diablo. Porque cuando yo me casé tenía 31, bueno, cuando yo conocí a mi esposo tenía 31 años, sí. Y ya había, mejor dicho, ¿de dónde Dios me sacó, Señor? Por eso te digo, si alguien tiene autoridad para decirte que sí se puede con Cristo, para decirte que el Señor borra nuestros pecados, para decirte que el Señor puede cambiar lo que tú y yo no podemos cambiar, para decirte que no hay adicción en esta tierra que el Señor no la pueda vencer, soy yo. Porque yo sí sé de dónde me sacó el Señor. Y yo sé que Dios, cuando tú tomas la decisión, porque Dios no obliga a nadie, solo tú tienes que tomar la decisión para salir de esa condición. ¿Cuántas personas escucho que dicen, he tratado, he hecho de todo, he ido a hogares CREA, he ido a todas las rehabilitaciones de este mundo y no puedo salir de esa adicción? No es que no pueda, es que realmente no has querido, ¿verdad? Porque sí se puede. Yo, gracias a Dios, no probé droga, pero como les leí ahorita, ese versículo, no solamente es la droga, no solamente es el adulterio ni la fornicación, hay muchos pecados que nos atrapan en nuestra vida, y para Dios no hay pecado ni grande ni pequeño, todos son contados como pecados. Y les decía, mujeres que están aquí, que hoy en día para el hombre de antes y en la época de mi abuelo seguramente le gustaban las mujeres fáciles, porque las mujeres no eran fáciles. Pero en esta época se volteó la torta y resulta que ahora la mujer, antes, en mi época, el hombre le enamoraba, uno decía, me echó el cuento, ¿verdad? Y uno les decía, déjame pensarlo. ¿Cuántas hicieron eso? ¿Soy yo la única de esa época? Pero ahora
ya ni el cuento echan y ya no es el hombre el que le dice quiere ser mi novia, sino ellas le dicen a él quiere ser mi novio o quiero ser tu novia. Y el hombre si no dice déjame pensarlo, ¿verdad? Y pasan cosas y le abrimos puertas al enemigo y abrimos esa puerta en todas las satisfacciones de la carne, porque creemos que si lo damos todo vamos a atrapar a esa persona. Y resulta que al hombre hoy en día le gusta más la mujer difícil que la mujer fácil. La mujer que no muestra que la mujer que muestra. Entonces vamos, mujeres que están aquí, a valorarnos, vamos a dejar que el Señor sea el que convenza a ese hombre que tiene para ti, que lo convenza el Señor, no lo convenzas tú siendo una presa fácil. Yo me acuerdo que mi esposo era un hombre promiscuo y lo invité a la iglesia y ahí el primer día se convirtió. Y mi esposo, ya les dije que él venía de una vida promiscua, pero él pensó que con acompañarme a la iglesia después yo iba a hacer lo que él quería. Pero Dios le hizo carambola, porque el primer día que él llegó a la iglesia empezó el Señor a pasarle toda la película y entonces ahí comenzó a llorar. Inmediatamente se empezó a discipular, pero bueno, salimos de ahí, la carne todavía estaba ahí, ¿verdad? Porque eso no es fácil. Y yo creo que él estaba pensando, ¿y cómo le digo a ella ahora? ¿Cómo hago? Y de repente ya habíamos compartido bastante y un día vino y me dijo, Elsie, y dime una cosita, ¿tú eres virgen? Y yo le dije, en Cristo Jesús, y de esta mazorca ni un grano, así que no te vistas que no vas. Y quizás usted me está diciendo, niña, para los 31 años ya el tren me había pitado, pero el poder que Dios me había dado, la convicción que Dios había colocado en mi corazón de que soy su hija, de que merezco lo mejor, de que si antes no me había valorado, ahora ya yo era una nueva criatura en Cristo Jesús, me llevó a decirle, de esta mazorca ni un grano y hasta que no nos casemos nada de nada. Si yo lo pude hacer a esa edad, donde tenemos miedo de que nos quedemos solteronas, ¿cuánto más lo puede hacer una chiquita, verdad? ¿Cuánto más lo puedes hacer tú, mujer que me estás escuchando? Si de verdad hay amor, ese hombre te va a esperar lo que te tenga que esperar. Entonces me salgo de ahí porque no era mi tema, pero el Señor lo puso. Les decía que somos justificados con Cristo. Cristo nos justificó. ¿Y cómo hago? ¿Cómo voy a hacer para yo poder salir de esto que me tiene preso, de esta condición, de esta mentira, de que, Dios mío, no sé cómo hacer? De verdad, no quiero perder a mi familia, no quiero perder mi hogar, pero no sé cómo hacer. Dile al que tienes al lado, tranquilo que hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para nosotros poder soltar todo aquello que no le agrada al Señor? Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Es lo primero que tenemos que hacer. Cuando tú haces algo malo, que tú sabes que dañaste el corazón de alguien, que golpeaste a alguien, a ti te duele, ¿verdad? Y en ese momento tú sientes un dolor como un arrepentimiento, pero la mentira del enemigo es que no es un arrepentimiento, es un remordimiento. En ese momento que te tomaste todo el trago que quisiste y te volviste loco, peleaste, pateaste, destruiste, tú te levantas al día siguiente con el guayabo y Dios mío, ¿qué hice? Dios mío, no lo debía hacer. Y entonces empiezas a decir, no tomo más. ¿Cuántos dijeron en el mundo no tomo más? Ay, estoy hablando aquí, todos están santificados, wow. No tomo más. Pero después se nos olvida y volvemos, ¿verdad?
no voy a pelear más con mi esposo, no voy a celar más a mi esposo. Yo era celosa, pero esa celosa posesiva, como dicen los jóvenes hoy en día, tóxica. Y de ahí Dios me sacó. Dios me sacó, tengo toda la autoridad para decir, Dios te sana de los celos. Y la que sea celosa, venga, que yo le explico cómo va a hacer para que deje esos celos, esa inseguridad. Oye, ¿dónde están? A ver, gloria a Dios, ahí están. Mándamela una cita conmigo. Y resulta que entramos en un círculo vicioso y empezamos a decir, viene el remordimiento, nos lleva al dolor, a la pena, nos lleva a la vergüenza, y pasan los días y volvemos nuevamente de ahí donde estábamos, ¿verdad? Porque nos convertimos en un círculo vicioso. Pero cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, es ese arrepentimiento que te lleva a sentir el dolor del Padre Celestial. Porque cuando tú y yo pecamos, nosotros entristecemos. Dice la palabra de Dios que no entres. Eso. No, cuando la lengua no quiere, no quiere. Bueno, al Espíritu Santo de Dios, Él se entristece. Él se duele. Cuando tú cometes pecado, cuando yo cometo pecados, el Señor le duele su corazón. Y arrepentirme es sentir el dolor que yo le estoy causando a la otra persona. Arrepentirme es querer borrar eso. Es anhelar no volver a hacerlo otra vez. Ese arrepentimiento genuino yo lo necesito para salir de la condición donde yo estoy. Entender que Dios tiene unos ojos, porque la palabra de Dios dice, ¿a dónde huiré de su presencia? ¿Verdad? El día que esa palabra llegó a mi vida, yo pude entender que yo no me podía esconder de Dios. Que a donde yo estuviera metida, me podía esconder del hombre, pero de Dios nunca me voy a poder esconder. Y que eso le causaba dolor a mi Padre Celestial. Y eso dañaba mi vida, porque el pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte. El pecado es muerte. Y el pecado viene enlazado con otros pecados, y que esos pecados te van a llevar a la soledad, a la tristeza, al dolor. Antes de llevarte a la muerte, pierdes la familia. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres por hacerle caso al adulterio hoy no están con su familia? ¿Verdad? Porque ese pecado abrió una puerta por donde el enemigo se metió y destruyó todo lo bueno que tú tenías. El adulterio, la fornicación traen ruina. Y los pecados que mencioné ahorita, como la idolatría, esos pecados me llevan a mí a la soledad. Me llevan a mí a perder la unción, a perder el norte, a perder el propósito por el cual yo estoy en esta tierra. Entonces tengo que arrepentirme. Y lo segundo, tengo que confesar. Es necesario que el arrepentimiento venga acompañado de la confesión. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. No es solamente confesar, es que yo tengo que confesar y me tengo que apartar del pecado. ¿Verdad? Yo no me puedo hacer la fuerte y decir, no, yo puedo estar con personas que toman porque ya yo confesé y ya a mí el trago no me va a hacer nada.
Si tú tienes problemas de alcohol, tú tienes que huir de donde está el alcohol. Porque la palabra de Dios dice que debemos resistir al diablo y él va a huir de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que confesar y apartarnos. Nosotros tenemos que andar en luz. Tenemos que ser transparente, porque el enemigo, el diablo quiere que tú ocultes el pecado. El diablo quiere que tú tengas secretos. Los secretos, escúchame bien, y le voy a decir al pastor que hagamos el seminario de secretos. El secreto es el arma que Satanás tiene para destruir tu vida, para dañar tu vida. Él quiere que mantengas el secreto para tenerte esclavo de él. Ahí, esa es la carta que Satanás tiene para trabajar en contra de ti. Entonces, la palabra de Dios dice que si confesamos, Él nos hace libre. Lo cual quiere decir que si nosotros... ¿Cuántos han tenido un secreto? ¿Habrá alguien aquí que haya tenido un secreto por muchos años, pero el día que se explotó la bomba, se explotó, hubo el caos, lo que sea, pero que hoy en día dice, soy libre? ¿Verdad? Soy libre. No vivías en esclavitud, vivías en esclavitud. Esclavo del diablo. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es tener comunión. Necesitamos tener comunión. Hay pecados y todos los pecados deben ser confesados. Tú necesitas buscar la ayuda del pastor, de tu líder, de un amigo de verdad, que sea un amigo como un hermano, como dice la palabra. No es que le voy a confesar a un amigo, medio amigo, que después medio Barranquilla se va a enterar de mi pecado. Tú tienes que buscar un refugio seguro y tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda. Yo quiero confesarte que yo necesito ayuda. Y las iglesias están llenas de líderes que ocultan su pecado. Las iglesias están llenas de líderes que ocultan su pecado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo les dice, si tú confiesas tu pecado, entonces el pastor ya te va a bajar del puesto. Te va a quitar el cargo que tienes. Ya no vas a poder subir a la alabanza. Ya no vas a poder hacer esto. Mentira del diablo. Nosotros, tú y yo, estamos en una iglesia de restauración, donde no te vamos a juzgar por tu pecado. Te vamos a ayudar a que tú salgas de tu condición, como una vez lo hizo Dios conmigo, como lo hizo con mi esposo. Y pudimos nosotros en el púlpito poder decirle a la congregación de dónde Dios nos sacó. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas transparente. Dios quiere que tú vivas en libertad, esa libertad de hijos. Entonces esa persona a la que tú vas, esa persona tú le vas a decir, ¿sabes qué? Estoy en pornografía, si ese es el problema tuyo, si esa es la condición, estoy en pornografía. Un día yo estaba haciendo una tarea de matemáticas, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Tú le puedes decir, esto comenzó así. Porque el pecado no comienza mostrándote lo malo. El pecado aparece como bueno, ¿verdad? Como inocente, como que tú vas a poder. Yo me tiro unas canitas al aire con el compañero de la oficina o con la compañera de la oficina y no va a pasar nada. Porque eso es lo que el enemigo te dice, ¿verdad? Y de repente tú estás trabajando y te llegó un mensaje. Porque quiero que sepas que hay millones y millones de robots pescando almas. Estás trabajando y de repente te entró un mensaje de pornografía, por ejemplo, y resulta que abriste, inocente lo abriste. Y como ya lo que tú le des clic, después te bombardean esos robots, te mandan toda la información de lo que tú vistes. Y resulta que cuando tú quisiste abrir los ojos, ya tú estabas preso de la pornografía, ¿verdad? Preso.
Pero tú dices, no, en cualquier momento yo dejo de ver eso, porque no, eso a mí no me va a dominar. Pero cuando te das cuenta, no solamente te dominó, sino que destruyó tu hogar. ¿Cuántos hogares no han sido destruidos porque la persona, uno de los dos, ha estado en pornografía? ¿Verdad? Y la pornografía es el arma de Satanás para separar, para destruir los hogares, porque el que ve pornografía no desea estar con su pareja. Entonces, es la manera sutil como el enemigo entra a militar en nuestras vidas. Pero ¿quién le dio permiso? ¿Quién le abrió las puertas? Diga yo. Por eso es importante que la comunión con Dios sea diaria. Solamente es que tú tomes la decisión de hacer del Espíritu Santo de Dios tu mejor amigo. A mí no me salvó la iglesia. A mí no me salvó el pastor. A mí me salvó el Espíritu Santo de Dios. Él me sacó de ese pozo. Él me sacó de ese lugar de muerte. Él me sacó a mí de donde el enemigo me quería tener prisionera. El enemigo sabía para lo que yo había nacido en esta tierra. El enemigo sabía lo que había en mi vida. Y de ahí me sacó el Señor. El Espíritu Santo de Dios vino sobre mí y me ungió el Señor. Y eso me permitió a mí aprender a tener una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Porque si tú tienes a alguien en que puedes confiar, es en Él. Empecé a tener una intimidad con Él. Empecé a tener una relación con el Espíritu Santo. Comencé a sentarlo en la silla y yo tenía, primero lo que hago cuando yo me levanto es ir a mi aposento. Tengo una cita con el más importante de mi vida. No puedo hacer absolutamente nada. Por eso hay muchos me mandan mensajes a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana y les vengo a contestar cuando ya puedo. Porque primero es lo primero. Me voy a la presencia de Dios a tener mi intimidad con Él. Y ahí, en esa intimidad, yo tengo que decirle, Señor, perdóname porque ayer hice esto. Todos los días, iglesia, nos ensuciamos los pies. No somos perfectos y no lo vamos a hacer en esta tierra. Pero sí podemos nosotros destruir los planes de Satanás contra nuestra vida. Sí tenemos la autoridad con la sangre de Cristo, aplicar la sangre de Cristo todos los días. Padres que están aquí, es importante que todos los días ores por tus hijos. Las palabras que mi hijo dio el día de su grado: mami, gracias. Agradeció a Dios, agradeció a su papá y me agradeció a mí. Y lo que me dijo fue: mami, gracias porque todos los días orabas por mí. Porque oraba por él en lo secreto con mi padre. Pero cada vez que él dice, o cada vez, y lo hago siempre con mis hijos: mami, chao, voy detrás de ellos. En el nombre de Jesús te cubro con la sangre de Cristo. Mejor dicho, hasta que yo no veo que salen de la vista mía, no dejo de orar por ellos. No somos perfectos, iglesia. Hay cosas en ti y en mí que no le agradan a Dios. Pero quiero decirte que nuestro Padre Celestial es misericordioso. Él no está esperando que tú vengas a Él para Él juzgarte y señalarte. Él está buscando que tú vengas a Él para abrazarte, para darte ese amor incondicional que solo Él como Padre nos puede dar. La única persona que no nos juzga es Él, nuestro Padre Celestial. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Nuestro Padre Celestial sabe cuál es tu aguijón. Y entonces, ¿por qué no me ayuda? Porque tú no se lo has pedido de verdad.
Porque Él tiene el poder para hacerlo así. Pero la palabra de Dios dice que Él no nos obliga a nosotros. Nosotros tenemos que anhelar ser libres. Nosotros tenemos que anhelarlo y querer ser libres. Lucas 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y nos ha ungido para predicar las buenas nuevas. Ahí vemos la palabra salvación, la explicación de las 6 palabras. Les repito, el Espíritu de Dios nos ha ungido para predicar las buenas nuevas, salvación, para sanar al quebrantado de corazón, sanidad, proclamar libertad al cautivo, liberación, dar vista a los ciegos, iluminación, predicar libertad, libertad a los oprimidos. El cautivo y el oprimido son diferentes. El cautivo está en la celda, que no puede salir de esa celda. Y el oprimido está fuera de la celda, pero piensa que no puede salir, que no puede hacer nada porque está en una condición de ceguera espiritual. Por eso es importante el empoderamiento, saber que tenemos el poder para hollar serpientes y escorpiones. Así que tenemos que empoderarnos. Y cuando tú estás empoderado, tú puedes decir: ¿sabes qué, Satanás? Yo soy libre. Yo soy hijo de Dios. ¿Sabes qué, Satanás? Te vas de mi vida. Te vas de mi vida porque Jesús pagó un precio por mí. Yo fui comprado y lavado con la sangre del Cordero, el Cordero inmolado, el que te venció, el que te avergonzó, el que te expulsó de los cielos al abismo. Ese mismo te dice: sales ahora fuera de mi vida, no tienes cabida en mi vida. Mi cuerpo es templo del Dios vivo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú le dices eso a Satanás, Satanás tiene que huir porque sabe que tú eres hijo y que tú tienes la convicción de hijo y tú estás empoderado como hijo de Dios. Pero cuando nos ve débiles, ahí cuando Él entra. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas y me ha enviado a vendar al quebrantado de corazón. Vente por acá, Brunito. Voluntaria o otro voluntario, porque con este ejemplo vamos a poder entender. No se preocupen que no voy a hacer liberación acá arriba. Brunito, pon tus manos así, juntas. Estas manos del ministro Bruno representan su alma, ¿verdad? No es que sean 2 manos, estamos unificando y es uno, ¿verdad? Es su alma. Y esta alma es la que Dios busca, salvar nuestra alma, ¿verdad? Pero viene el quebranto, viene los pleitos, la violencia, el rechazo, el abandono, el abuso sexual, sobre todo en la vida de los niños, que causa, Dios mío, adulterio, rechazo, mentiras, golpes, traiciones. Todo eso fractura el alma. Y el alma se parte en 2.
Y lo que dice el libro de Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Verdad? ¿Cuántos conocen personas de doble ánimo? Que un día están arriba y otro día están abajo. ¿Conocen personas así? Un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. Y Santiago dice que el doble ánimo tiene que regresar a la integridad. La palabra integridad no quiere decir que seamos perfectos, ¿verdad? Pero el doble ánimo quiere decir literalmente que hay dos almas. ¿Será posible que una persona pueda tener dos almas? No, ¿verdad? Con un alma quiere agradar a Dios y con otra alma quiere agradar al mundo. Esos van a alcanzar el reino de los cielos, que dice la palabra del hombre de doble ánimo, ¿verdad? No le podemos servir a Dios y a Satanás, ¿verdad? Tenemos que servirle a un solo Señor. Pero dice la palabra de Dios que nosotros, para dejar de ser de doble ánimo, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que trae la convicción a nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda y nos lleva a encontrar el origen de por qué yo soy de doble ánimo. Durante mucho tiempo, antes de conocer a Cristo, fui de doble ánimo. Durante mucho tiempo era una cosa en mi casa y en la calle era otra. Durante mucho tiempo le serví a dos señores. Y créanme que no es fácil esa vida. Créanme que la persona que tiene doble vida sufre mucho. Esa es una condición miserable. Hasta el día que yo conocí al Espíritu Santo de Dios, ese día comenzó mi momento. Ese día pude entender realmente para qué yo había nacido. El Espíritu Santo de Dios, cuando tú lo llamas, cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú quieres de verdad la ayuda, cuando tú dices: Señor, me arrepiento de corazón, ayúdame a salir de esta condición tan miserable. La ruina viene por haber cometido pecado de adulterio, de mentira, de fornicación, de idolatría. Y la persona queda totalmente, se le muere su espíritu. Es una persona, ¿cuántos ven que van como zombies en la vida? Y ustedes dicen: esa no fue la persona que yo conocí. Pero esa es la condición en la que Satanás nos pone. Porque él sabe que hay un llamado en nuestras vidas. Pero cuando Jesús, el Espíritu Santo de Dios, viene a nuestras vidas y dice la palabra de Dios: el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, ¿verdad? Para vendar al cautivo, ¿verdad? Al quebrantado de corazón, ¿verdad? Él empieza a sanar nuestras heridas. Él sana y venda nuestras heridas. Entonces es ahí donde no está. Bueno, no importa. Ahí te tocó quedar. Y el Espíritu Santo de Dios sana nuestras heridas, nos venda, nos cuida, nos levanta.
hay esperanza. ¿Cuántas personas no han venido a esta iglesia sin esperanza y el Espíritu Santo de Dios los ha consolado? El Espíritu Santo de Dios los ha sanado, los ha restaurado, los ha iluminado, los ha empoderado y son enviados. No vas a poder salir solo. Esa condición en la que el enemigo te tiene, no vas a poder salir solo. Necesitas ayuda. Y lo primero es reconocer que necesito ayuda para salir de esta condición. La persona celosa sufre. La persona idólatra sufre. El fornicario, el adúltero sufre. El mentiroso sufre. ¿Tú sabes lo que sufre un mentiroso? Tiene que una mentira lo lleva a otra mentira y otra mentira y otra mentira y se vuelve una bola de nieve y ya después él termina creyendo la mentira y no sabe cuándo dijo la verdad, cuándo dijo la mentira, se cayó la mentira. Sufre, me van a pillar. El mentiroso sufre. Todos los pecados traen sufrimiento a nuestras vidas y nos roban, nos desgastan. No hay cosa más espectacular que ser libres, que tener la libertad de ser transparente. Si me va a regañar, que me regañe. Si me va a pegar, que me pegue, pero voy a decir la verdad. Porque la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Y Dios respalda la verdad. Dios respalda la verdad. Hoy en día no tengo miedo de aparecer en las redes ni que me vean predicando mis compañeros de la universidad, porque todo lo que yo he hecho en esta tierra malo, yo lo he declarado con la iglesia. Entonces las cartas que Satanás me tenía le fueron quitadas porque fui libre por decir la verdad. Y así hemos enseñado a nuestros discípulos. Yo no le planeé que fuera Bruno, pero esta mañana pedí un voluntario y apareció él. Y cuando él, ¿de dónde lo sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? Dime uno, porque tenías muchos. Adulterio. ¿Qué pasó con el adulterio? ¿Qué hizo en tu vida? Esclavitud. Perdí todo, familia, esposa, hijos, apartamento, y llegó ruina. Y llegó ruina hasta el punto de tener un apartamento con su esposa y sus hijas y quedar sin nada. Pero ¿qué pasó después? Lo primero que hiciste. Arrepentirme. Pedir perdón y confesar mi pecado. ¿Con quién lo hiciste? ¿Con el chismoso de la empresa? No, hablé con mi hermano que está aquí en ese momento y un 30 de abril del 2017 le dije al Señor, hoy no miro para atrás, y el Señor me dijo, mira hacia adelante y empieza tu camino de restauración. Después de arrepentirme y confesar mi pecado, y después sí vine a hablar con mis pastores. ¿Y el pastor te rechazó? ¿Qué hizo el pastor? No, me recibieron con amor, con restauración, y me dijeron que hay esperanza. Y no tenía nada, ni esposa en ese momento, ni había hablado con mi esposa, ni nada. Bueno, y el Señor nos restituyó, nos restauró y nos restituyó. Y vino el retoño. El retoño, la restitución. La restitución con una nueva hija. ¿Eso quién lo hace, iglesia? Dios. ¿Cuándo lo hace? Cuando somos transparentes, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos y nos apartamos. Él lo hace. Él lo hace. Quiero que te coloques sobre tus pies, por favor.
Quizás tú estás aquí hoy. Yo quiero aprovechar, esto no lo dije en el primer servicio, pero cuando nosotros tenemos una condición de pecado, lo que hace Satanás con nosotros es decirle: si tú confiesas tu pecado, te van a aborrecer, te van a apartar, te van a rechazar. Pero la palabra de Dios es en el sí y en el amén. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros confesamos, somos libres. Y lo que hace el enemigo de engañarte, siempre que Satanás te diga una mentira, busca la verdad de Dios. Porque cuando tú confiesas, la misericordia de Dios cae sobre tu vida y el amor de Dios se derrama de una manera tan poderosa. Y entonces los verdaderos amigos llegan a ti. El Señor empieza a mostrarte su amor. Se cae la mentira de Satanás y tu rostro cambia, tu vida cambia, tu condición cambia. Porque ya no eres esclavo, ahora eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios nacimos para vivir bien. Nacimos para ser bendecidos. Los hijos de Dios nacimos para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y Dios quiere que tú y yo estemos bien y vivamos bien. La paz de Dios sobre nosotros. El Señor nos ungió. ¿Para qué nos ungió el Señor? Para dar libertad al cautivo. Iglesia, ¿será que Dios nos deja así, vendados? Una vez nosotros estamos sanos, el Señor nos quita la venda. Porque ya estamos sanos. Y ya Dios sabe que aunque Él quiera volver atrás, no va a poder volver. Porque el Espíritu Santo de Dios lo cuida. La voz del Espíritu Santo de Dios, Él la va a reconocer. Esa vocecita que te dice. Hay dos voces. Una que te dice cuando estás en el supermercado, hay una bolsa de uva abierta, coge una uvita. Eso no es pecado, eso no es nada. ¿Cuántos se han comido las uvas en el supermercado? Tan poquitos. Santo. Casi que le van a poner la corona a esta gente esta tarde, esta mañana. No, esa uvita no va a pasar nada. Eso no es robar. Pues quiero decirte que eso es robar. Y para Dios pecado es pecado. Y el pecado no hay ni grande ni pequeño, todo es pecado. ¿Verdad? Pero esa vocecita que te dice, ¿para dónde cogió Bruno? Esa vocecita que te dice, cógela. Hay otra vocecita más tenue que te dice, no, hijo, no lo hagas. Y muchos le hacíamos caso a la voz que decía esa uvita, no hay problema. ¿Verdad? Dile al que tienes al lado, el Espíritu Santo de Dios nos habla. No te hagas el sordo. Iglesia, mírame para acá. Ya Dios lo sanó a él. Ahora, ¿qué hace el Señor? Lo empodera, ¿verdad? Ya sus ojos están iluminados. El Señor lo empodera. ¿Para qué? La palabra de Dios dice que con el mismo consuelo con el que has sido consolado, ve y consuela a tu hermano. El Señor lo consoló. Ahora Él está preparado para venir a escucharte. Que tú le digas, ministro Bruno,
Yo necesito confesar, yo necesito que usted me ayude. Pastor Edwin, Pastor Gustavo, Pastor Wilfrido, Pastora, usted se puede acercar a nosotros con confianza. No lo vamos a señalar, no lo vamos a juzgar, porque ninguno del equipo ministerial, ni ningún líder de esta iglesia puede decir que es santo. Nosotros fuimos limpiados por el Señor. Nosotros cometimos errores, cometimos pecados, hicimos daño. Pero un día nos arrepentimos y el Señor nos limpió, nos sanó, nos vendó, nos restauró. Y hoy estamos dando por gracia lo que por gracia recibimos. Dios quiere hacerlo contigo. Dios quiere que tú le permitas al Señor, gracias Bruno, que Él libere tu vida. Dios quiere hacerte libre, porque Dios está necesitando hombres y mujeres que anhelen la libertad genuina. Dios está buscando hombres y mujeres que digan: ¿sabes qué, Satanás? No voy a seguir tu juego. Quiero ser libre. Yo necesito ser libre. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, olvídate de la persona que tienes al lado. Y ahí con el Señor, yo podría decirte: vengan al frente los que quieren ser libres. Pero no lo voy a hacer, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí y está allá. Anhela ser libre. Tienes la oportunidad este sábado 21 de hacer el encuentro a solas con Dios. En ese encuentro no solamente tú vas a ser libre, sino que también tú vas a saber dónde comenzó tu aguijón. Tú vas a poder entender las consecuencias del pecado, y te aseguro que no vas a querer volver al pecado. Es la oportunidad que Dios nos da para ser libres y cortar toda atadura de maldición que nuestros antepasados, porque tú no sabes lo que hicieron tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tú no lo sabes, y vienes con esas ataduras, y es tiempo de que cortes todas esas ataduras. Ahí en el lobby tú puedes pedir la información. Por favor, colóquenme aquí el código, también puedes escanearlo. Llena esa inscripción. Corre por tu vida. Corre por tu vida, porque Dios quiere salvarte. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorarlo. Ahí va a quedar el código. Y dale la oportunidad al Señor. Dile: Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero que tú sanes mi vida, Dios. Yo quiero que tú sanes mi vida ahí donde tú estás. Dile: Señor, hazme libre.